40 presenta En la Red. Educación, arte y cultura. En la Red presenta de la Academia para el Mundo, A cargo de Víctor Manuel Vázquez Gándara. Muy buenos días desde Jalapa, Veracruz, México. Su servidor Víctor Manuel Vázquez Gándara, conductor de este programa. Hoy 27 de junio de 2016 y sintonizando en www.mundo 40 aquí en Jalapa. Es una producción de Rizo Multimedios. Agradecemos el espacio que brindan a la Academia Mexicana de la Educación para hacer posible difundir las ideas, planes, programas que tenemos dentro de la organización y sobre todo la vinculación que debe de haber de los medios con la educación. Agradecemos hoy la presencia, como siempre, de nuestro compañero Javier Ortiz Aguilar y el maestro Romeo Cuervo Telles. Bienvenidos. Gracias, compañero Víctor. Bien, pues en días anteriores se llevó a cabo un congreso organizado por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen, y pues acudieron aquí algunos representantes, el maestro Luis Bello, el maestro Jarbio, y oportunamente se informó, se invitó a participar en ese congreso. Es evidente que la formación docente, todas las actividades, la política educativa, debe de estar muy al pendiente de este tipo de eventos, porque de ahí surgen propuestas, ideas para llevar a cabo donde otros solo ven problemas. Vamos a una pausa y volvemos. Más acorde a la realidad actual. Sin duda, el fracaso más grande en México ha venido sufriendo una transformación, y no solamente en México, sino a nivel internacional, por el uso de las tecnologías y la realidad social que vivimos es muy diferente a la del siglo pasado, en este incipiente siglo XXI. Así es que pues hoy comentaremos un poco sobre eso. ¿Cómo te parece, Javier? Bueno, yo creo que este congreso que organizó la Benemérita Escuela Normal Veracruzana realmente es natural, ¿no? Y muy esperado. Es decir, en primer lugar porque precisamente nuestra escuela normal, de la cual estamos muy orgullosos, forma parte esencial de la construcción del Estado Nacional, ¿no? Y precisamente en estos momentos donde está en crisis precisamente el Estado Nacional y surge, como usted dice, nuevas formas de organización y formas de educación, la escuela normal, con una tradición importante, presenta una alternativa que dicen los que asistieron muy consistente para insertarse en este conflictivo siglo XXI. Entonces, yo creo que es necesario ver, no tan solo ver las propuestas de los países altamente desarrollados, sino también ver las alternativas que se derivan de nuestras propias tradiciones nacionales. En esto creo que es muy importante, importantísimo este tipo de congresos. Sí, en esas actividades donde se reúnen investigadores, docentes y pues la vinculación que existe con el profesorado, autoridades educativas y hay una confluencia de personalidades que asisten, alumnos incluso de la Benemérita Escuela Normal, pero sí muchos de los que están involucrados en la toma de decisiones participan.
Bien, y en ese sentido, pues hemos invitado al maestro Romeo Cuervo Telles, miembro de la Academia Mexicana de la Educación, quien asistió a ese congreso y que pues solicitamos nos comparta algo de su percepción. Adelante, maestro Romeo. Cómo no, gracias, compañero Víctor. Sí, tuve la suerte, tuve el privilegio, así lo considero, de estar presente en este Congreso Nacional, que si bien no reunió a los directivos y representantes de todas las normales del país, sí logró conjuntar a la mayoría de las instituciones de formación de maestros, de docentes, que fueron principalmente las escuelas normales del norte del país. Fue muy interesante, y algunas del sureste, sobre todo de Chiapas, pero del norte me llamó la atención mucho la presencia de los representantes del estado de Durango. Tuvieron una participación muy amplia, muy rica, los compañeros normalistas de Durango, así como los del estado de Chiapas. Quiero comentar, ya que me lo permites, que yo considero que el congreso realizado en la Benemérita Escuela Normal, nuestra querida Escuela Normal Veracruzana, fue, yo lo calificaría así, salvo mejor percepción, como un evento académico muy importante, de gran trascendencia, porque creo que el momento así lo puede calificar. En el país, sabemos todos, en nuestro país está en grave crisis la realidad educativa y cultural de nuestra nación, producto de una serie de factores diversos, entre los cuales ha mencionado nuestro compañero Javier, el papel tan importante que juegan los medios de comunicación modernos, sobre todo los electrónicos, en este tema y en esta problemática y en esta posibilidad también de atender con visos de solución la problemática educativa de nuestro país. Yo calificaría, si me lo permiten, al Congreso como un Congreso muy positivo, un Congreso exitoso por otra parte. Qué bueno que el maestro Fidel Hernández Fernández, director de la Normal, tuvo el acierto de convocar a este Congreso Nacional de Normales. El momento que vive el país de crisis y de conflicto muy serio entre la lucha del Magisterio Nacional frente a las acciones del Estado mexicano, ese Estado que se derivó de procesos socioeconómicos y políticos que después de la Revolución se instituyó como Estado revolucionario, con fundamento en una nueva Carta Magna, la grandiosa Constitución Política de 17, la primera Constitución Social del mundo, empezó a operar con el propósito de llevar a la realización práctica, traducir en realidad objetiva los principios, ideales y aspiraciones del pueblo de México que se consagraron en los postulados de la Constitución, y así operó desde nuestro punto de vista con éxito y con eficacia de 1920 a 1940 en el campo educativo. Yo creo que la educación en México nunca tuvo un momento más espléndido en su realización práctica que el momento de 1920 a 1940, cuando José Vasconcelos, a la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, recoge y aplica justamente esos contenidos, esos ideales del normalismo histórico de nuestro país, que se sintetiza en la obra educativa de Rafael Ramírez, Moisés Sáenz y el propio Vasconcelos, que la impulsa desde la Administración Pública Federal. Y bueno, después de 1940 yo considero que la educación devino en una disminución de operatividad y eficacia práctica por una serie de factores diversos que empezaron a entrar a la vida del país, que fueron cambiando lo que fue el momento glorioso, elevado, de gran valía para el desarrollo, así le llamaré yo, desarrollo cultural educativo de nuestro país. Me detengo un poco aquí y después comentaremos más sobre los participantes. Sí, maestro Javier. Mire, yo creo, y no sé si se coincida, pero es una característica que tiene la Academia Mexicana, precisamente la discordancia.
Es evidente que nuestro pasado histórico es glorioso, admirable, ¿no? Sin embargo, una de las características que tiene la historia es el cambio, ¿no? Y que hay que estar acostumbrados al cambio, ¿no? Lo grandioso precisamente de estos grandes hombres de la misma escuela mexicana es que se adaptaron al cambio. Y nosotros tenemos que aprender a adaptarnos al cambio, pero adaptarnos al cambio en los hechos. Así como aquellos lograron adaptarse al cambio en los hechos, nosotros tenemos que adaptarnos a la globalización en los hechos, no nada más de palabra. Sí. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces nosotros vemos que estamos hablando de modernización desde 1982, si no mal recuerdo, y no hemos avanzado nada. 92 sobre todo. Sí. No hemos avanzado nada. No, en 1982, cuando se tiende a devolver la rectoría a la sociedad, la rectoría de la educación a la sociedad con Miguel de la Madrid, y después viene todo un proceso, fases de la modernización, y lo único que se ha incrementado es el analfabetismo, la despolitización, etcétera, ¿no? Sí. Pero que hayamos avanzado en desarrollos tecnológicos, pues muy lentamente, ¿no? Entonces lo que yo creo que es necesario hacer más eficiente esto, y yo creo que esto es lo que está haciendo la Normal. La Normal Veracruzana desde 1984 ha sufrido cambios muy eficientes. Por ejemplo, cambió de ofrecer el grado de profesor a dar el grado de licenciatura. Pero no simplemente de dar el grado, sino cambió toda su estructura curricular y su forma de concebir la educación. Y eso fue muy importante. Si nosotros vemos la estructura del profesorado, también cambia, ¿no? Claro. Ya son gentes con formación universitaria, con formación pedagógica, mucho más amplia, ¿no? Lo que yo veo en ese sentido, que hay una intención también de adaptarse al cambio, no de regresar. Esto es lo importante, que no se acuse que se quiere regresar, sino que queremos avanzar, pero conservando nuestras tradiciones para podernos adaptar y hacer real la modernización, no hacer de la modernización educativa un discurso. Es mi punto de vista. Sí, desde luego es el cambio ha sido paulatino. Han hecho aportaciones pues diversos estudiosos y reconocidos pedagogos como Justo Sierra, Torres Bodet y algunos otros. Sin embargo, como bien mencionas, bueno, cumplieron un objetivo y en la actualidad hay que capitalizar todo lo histórico, también adecuándolo a las necesidades actuales. La problemática social actual es muy diferente de la que vivimos. Los jóvenes, los niños con los que se tratan en el aula tienen una personalidad muy diferente a los niños que había hace 20, 30, 40 años. En ese sentido, pues la educación y principalmente los formadores de profesores, como son las escuelas normales, pues tienen que ir cambiando. Bien, Romeo, nos hablabas en relación de parte de los antecedentes de la educación y bueno, por motivos de tiempo, que es muy breve, es 1 hora el programa, sí sería bueno que nos fueras comentando un poco de cuáles son los temas que se abordaron en el Congreso y quiénes son los ponentes, y algo de lo más relevante que tú consideres de acuerdo a tus vivencias que tuviste estos días. Gracias. Sí, cómo no, Víctor.
Yo creo que el Congreso fue muy rico y los temas que se abordaron todos giran en torno a la posibilidad de orientar políticas y acciones institucionales, desde luego, para lograr abatir el problema educativo del país, del que se dijo que independientemente de los procesos y cambios que se fueron dando de 1940 para acá, con una serie de reformas, casi cada sexenio traía su reforma educativa hasta la fecha, no se ha avanzado en el país grandemente en el concepto de desarrollo social del país, desarrollo cultural del país. Persiste el analfabetismo, lo cual es muy grave. El proceso brillante de la Revolución Mexicana, que operó entre 1920 y 40, como lo comentaba hace un rato, tuvo justamente como resultado el abatimiento muy fuerte del analfabetismo mexicano y la expansión de la cultura. Nunca se ha dado en México una época tan brillante de proyección cultural orientada al bien del pueblo y de la nación en su conjunto como la que operó entre 1920 y 1940, con la pedagogía nacional, digamos, clásica, con el normalismo histórico de México, no con imitaciones de modelos extranjeros venidos de Europa o venidos de Norteamérica o de cualquier otro país. México construye en su proyecto, en su proceso histórico, un proyecto educativo propio. Casi en eso hay una coincidencia en los elementos ideológicos que componen justamente el valor de nuestra Carta Magna, que fue la primera constitución social, pero sin embargo no fue imitación de ninguna constitución del mundo. Se sostiene básicamente los principios liberales del constitucionalismo mexicano clásico del siglo XIX, pero se incorpora la ideología social de la Revolución Mexicana. Eso fue muy importante porque se combinó, fue una especie de simbiosis ideológica histórica, y de esa simbiosis surge un normalismo y un proceso educativo que en 20 años abatió el analfabetismo, logró cambios en el terreno de la realidad para mejorar al indio, mejorar a la población rural en su conjunto, con la famosa Escuela Rural de Rafael Ramírez, la Casa del Pueblo, y otras acciones educativas de difusión cultural de gran significado, como la instalación de las bibliotecas en todo el país. Sobre todo las misiones culturales extraordinarias jugaron un papel brillante en el abatimiento de la incultura nacional. Fue tremendo, un fenómeno de esa naturaleza no se ha vuelto a ver. Los cambios que han venido efectivamente se han dado por influencias varias, no hay que permanecer ajenos a los procesos de cambio internacional, mundial. Esta globalización pues, nos ha inducido, es decir, nos ha presionado a participar dentro de una modernidad que se orienta a un proceso que se denomina globalizador o de globalización. Sin embargo, para el caso de la educación mexicana, tenemos un proyecto propio que se ha abandonado. Maestro Cuervo, sí, es por cuestión de tiempo. Sí, maestro. La cuestión es cuáles son los temas que se trataron en el Congreso. Correcto. Sí, bueno, los temas que se trataron fue el análisis de varias reformas que se han venido aplicando en el país, las actividades de carácter administrativo que desde la autoridad educativa del país, desde la SEP y las autoridades locales, es decir, las SEP locales, realizaron en el país sin éxito. Todos coinciden, esto no ha sido exitoso, no se ha traducido en desarrollo educativo y cultural. Ese fue un caso real. A mí me llama mucho la atención la participación de un representante de Durango, y de aquí de la parte nuestra, el maestro Trujillo tuvo una participación muy brillante en este análisis. Se analizó y se dijo que esto no fue más que una especie como de operatividad administrativa, pero en el fondo los hechos demuestran que todo esto ha sido una especie como de entretenimiento y en el fondo de engaño. México no ha progresado educativa y culturalmente desde hace varios sexenios, no obstante los cambios a los cuales se ha querido adaptar con esta tendencia globalizadora. Yo creo que la globalización también está sufriendo grave crisis. En este momento, ese ideal de la globalización internacional, sobre todo en el aspecto económico, está en detrimento en este momento.
en Europa y va a tener repercusión en el país. Yo siento que en la salida de Gran Bretaña y ya se alistan Francia y Alemania y Bélgica también en esta orientación, va a determinar que el mundo otra vez tenga otros cambios, pero ya en un sentido diferente. Yo defiendo y proclamo la necesidad de un nuevo normalismo. Estuvieron de acuerdo en esta concepción que les expreso casi todos, por no decir que todos los que dictaron sus conferencias magistrales, sobre todo este gran luchador, un gran periodista, joven, extraordinario, yo lo mencioné en mi intervención, el periodista John Ackerman, que de plano tomó una posición de defensa y de rechazo a la reforma educativa y de defensa de la lucha magisterial, porque hay razón de parte de los maestros de no aceptar una reforma educativa que el régimen quiere establecer, a base de hacer uso de la imposición y del poder. Entonces, el otro gran comentarista, es decir, ponente, fue el doctor Alberto Arnaud, que también nos convenció a todos con sus posiciones y en favor de la lucha de la normal, del fortalecimiento de esta posición del normalismo mexicano, del cual también se dijo, no se propuso ¿cómo se llama? Lo que comentabas, amigo Javier, un retroceso, no, se propuso la necesidad de hacer una revaloración justamente del normalismo histórico mexicano. Por ahí más o menos lo principal de los ponentes más notables, ¿no? John Ackerman y Alberto Arnaud. El tercero, que fue también brillante, no me tocó verlo completo, fue el último de los 3 días del Congreso. Se me escapa el nombre en este momento, pero también muy brillante. Me tocó ver la parte final. Estuvimos de acuerdo. Fue un Congreso de crítica y de toma de posición en favor de la escuela normal mexicana, en su grave situación, primero de casi desaparición en 1969, se habló de eso cuando desapareció la normal de aquí de nosotros, de Perote, y ahora ese deterioro que está sufriendo por la acción del régimen en lucha contra, es decir, en el afán de imponer este esquema educativo surgido de la concepción de la reforma liberal y también globalizadora, que no se consolida y que, según la expresión de la mayoría de los intelectuales que intervinieron en este Congreso, no se puede consolidar porque contradice esta tendencia histórica de lograr en el país desarrollo soberano con independencia, lo cual no significa aislarnos de los procesos de la relación, no, pero desde una posición no de entrega ni de identificación con una orientación que puede ser no benéfica para el país. Esas por los resultados que se han obtenido o que se han mostrado. Bien, vamos a unos comerciales. Estamos en su programa En la Red, en Jalapa, Veracruz, México, una producción de Rizo Multimedios. No se le puede enseñar todo a un hombre, solo se le puede ayudar a encontrar las respuestas. Vamos a un corte y regresamos. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Regresamos. En su programa En la Red, una producción de Rizo Multimedios en Jalapa, Veracruz, México. Enviamos un saludo a nuestros compañeros de la Academia Mexicana de la Educación, que en días pasados tuvo su actividad de toma de protesta en el colegio preparatorio, el Paraninfo, y agradecemos ahí al director del colegio preparatorio las facilidades que dieron para llevar a cabo este evento. Bien, pues continuando con esta charla sobre el Congreso que hubo oportunidad de organizarse aquí en la capital veracruzana, pues como lo hizo aquí el maestro Romeo Cuervo, pues enviamos una felicitación al maestro Fidel Hernández Fernández por ese evento que sin duda deja diversas conclusiones que deben aterrizarse en propuestas hacia las autoridades competentes y llevarlas a cabo en la práctica
educativa. Bien, Javier, pues tus comentarios. Bueno, antes que nada también voy a enviar mi saludo para Luis Bello y a Lucio Gómez, que fueron uno de los maestros que participaron en la organización de este congreso. La semana que entra. Bueno, por lo que vemos aquí, lo que implica la educación, que es algo emocionante. Todos los maestros vemos en la educación algo emotivo, si no, no fuéramos maestros. Sí. Y esta emoción que vemos, pues vemos que embarga mucho a mi compañero, miembro de la Academia Mexicana de la Educación. Entonces, maestro Cuervo, le cedemos su micrófono, nada más para acentuar esa emoción que usted siente cuando habla de cuestiones educativas. Gracias, maestro, muchas gracias. Gracias, amigo y compañero Javier. Pues totalmente de acuerdo, compañero Javier, en que este congreso propició expresiones muy emotivas y muy apasionadas también de los asistentes a él. Yo personalmente tengo ese rasgo. Reconozco que a veces mi afán de decir tanto me lleva un poco a la verborrea, es decir, a la excesiva expresión oral, y luego desatiendo tal vez la parte central del discurso, que es el contenido. Quizás sea por la emoción de la que comentas, que todos sentimos. Esto se observó en el Congreso, efectivamente. Sí, yo vi de pie al doctor Ackerman, enfatizando con toda su fuerza los aspectos de rechazo y de combate a la reforma educativa y la defensa de la normal, del normalismo en México, y de la lucha del magisterio, emocionadísimo. Y todos los demás, más o menos en la misma línea, también expresaron esta gran emoción. Yo quiero destacar un poquito, dentro de mi vivencia en el Congreso, que únicamente tuve participación a nivel de público, como escucha del escenario en que se realizó el Congreso, magnífico escenario del auditorio de la Normal, pero lo que yo iba a proponer, ya como una propuesta personal, por mi experiencia de docente de más de 40 años, no lo pude realizar. Lo solicité quizás a destiempo, y en principio me ilusionaron, y el propio director me dijo que sí, no había ningún problema, que con gusto me cedían el micrófono para que en la parte final del Congreso pudiera yo leer mi trabajo, mi propuesta. La propuesta mía se intitula Hacia un nuevo normalismo y se subtitula El rescate del normalismo mexicano. Entonces lo he depurado, está listo para publicación, y es el que quería aprovechar de leer al auditorio, aprovechando que estaba el Congreso, para que se llevaran la idea, mis compañeros. Es decir, yo no propongo un retroceso, no me aceptaría como anacrónico y tradicionalista y reaccionario, pero sí la revaloración y el renacimiento de los valores tanto pedagógicos como didácticos de la escuela mexicana. En ese sentido, porque aquello fue eficaz, aquello fue efectivo, porque fue realista, porque fue realizado en la práctica con emoción y con pasión y con honradez de pensamiento y de acción. Y creo que en la actualidad, por los vicios que tuvo la estructura educativa del país, con la creación de organizaciones sindicales que tienen también su papel y mucho que ver en lo que yo considero un deterioro educativo en el país, no por culpa del sindicalismo en sí, que es una institución que se crea como necesidad de la defensa del trabajador, lo cual es muy justo y muy legítimo, sino por los vicios que se fueron generando al seno de las organizaciones representativas del trabajador del magisterio, que también propició una serie de situaciones que dieron al traste con la calidad educativa. Eso por un lado, pero por el otro, quizás más grave, el que el Estado mexicano no haya continuado
manteniendo los contenidos, los planes y programas surgidos de este afán legítimo de las aspiraciones nacionales, y se haya aceptado que los modelos en boga, innovadores, de moda, pudieran operar en México creyendo que esa era la solución de los problemas del país. Yo creo que nuestro país se equivoca en eso, es decir, las autoridades, cuando pretenden estructurar la vida del país sobre concepciones y esquemas que son imitaciones de estructuras extranjeras. No soy xenofóbico ni mucho menos, pero México tiene para dar y prestar a lo largo de su historia elementos para proyectos de desarrollo nacional, soberano, independiente, justo y además solidario con el mundo. México nunca se ha proclamado como una nación que pretende aislarse, no, todo lo contrario, es la solidaridad internacional, es la cooperación que está en el concepto, es decir, en el precepto tercero de nuestra Carta Magna. De ahí deberíamos de tomar como inspiración la construcción de proyectos de desarrollo del país, y en el campo educativo más que ningún otro. Ahí está clarito. El concepto de democracia en México está en la Constitución. El concepto de solidaridad internacional, de justicia, de cooperación está ahí, de soberanía está ahí. Entonces, hubo preguntas ahí en el Congreso. ¿Qué dice el artículo 3? Alberto Arnau recitó varios, y el propio John Ackerman, varios preceptos de la Constitución, el artículo 3 y el 27. Hizo señalamientos. ¿Qué dicen estos artículos? Para ver si tienen que ver con la política que está queriendo imponer o aplicar el Estado mexicano. O sea, nosotros en ese sentido tenemos un nacionalismo defensivo y no un nacionalismo chauvinista que pretenda desligarse de la relación. Sería absurdo completamente, pero sí de defensa de los valores que se han generado en los procesos históricos del país, desde la época prehispánica, porque desde entonces se consideró cómo se educaba en aquellos años y cómo se educó en la colonia. Por supuesto, hubo una gran participación en este aspecto, y luego ya en el México independiente, la educación del siglo XIX, positiva, liberal, y luego ya la parte social que se plasmó en el artículo 3 de nuestra Constitución. Yo creo que hay que retomar y hay que hacer resurgir y revalorar los elementos pedagógicos, didácticos del sistema mexicano que probó su eficacia en 2 décadas de historia de nuestro país. Bien, pues yo creo que considero que los propósitos explícitos e implícitos de este Congreso se han de ver cumplido. Algo de lo que leía yo cuando se hizo la convocatoria era el estudio, el análisis, la reflexión de la problemática educativa con el objeto de llegar a algunos consensos, y seguramente eso sí se cumplió. Si me permites, nomás un instante, sí, en ese mismo sentido, claro. Maestro Gándara. Evidentemente, lo ideal es que ese congreso se traduzca en acciones. Adelante, maestro. Sí, en ese sentido, precisamente, yo creo que el director de la Normal y quienes organizaron este evento pueden pues sentirse, si no satisfechos, por lo menos tranquilos de que el congreso fue exitoso. Y no solo fue exitoso por lo que se debatió, se discutió y a las conclusiones a que se llegaron. No entiendo que, no, hasta donde yo participé en el Congreso no encontré que hubiera una especie como de conclusiones expresas que podía ser como la síntesis del Congreso. Sin duda lo han de haber elaborado los organizadores, pero se dijo en la parte final del Congreso, lo señaló mucho el director, que era un momento que daba pie. Es decir, lo realizado en este Congreso daba base para la realización de un futuro Congreso de carácter pedagógico. Es decir, esa denominación irá a tener Congreso Pedagógico Nacional, a realizarse también aquí desde la posición de la Escuela Normal Veracruzana, en un futuro no lejano, no se precisó cuándo, pero que se dijo que sí se haría. Eso sería, digamos, como una especie como de aspecto importante que se habló en la parte final del Congreso, lo señaló el director. Claro.
como parte de los resultados, ¿no? Sí, Javier. Mira, hace rato estaba pensando que todo en esta vida es interpretación, y las interpretaciones muchas veces se exageran, ¿no? ¿Verdad? Y yo en estas cosas señalaba dos cosas. Hay cosas que suceden y se pueden interpretar desde el punto de vista estructural. Es decir, aquí el problema de la normal, ¿qué papel juega la normal en este nuevo siglo? Donde tal parece que la normal ya cumplió su ciclo. Y tal parece que esto es lo fundamental. Y después vendrán cosas contingentes, como es la lucha magisterial y todo lo que está sucediendo alrededor de la lucha magisterial, que se da, que digo contingentes porque esto se podría haber resuelto de manera pacífica. Se podría haber resuelto. No se pudo, no existe, pero esto es contingente. Lo básico es el papel de cómo se va a formar a los nuevos docentes para el siglo XXI. Y creo que no andaba tan errado. La información que acaba de decir el maestro, pues nos aclara todo. Esto acaba de dilucidar cuál es el problema real. Tiene que haber un congreso pedagógico necesariamente para dilucidar este problema fundamental. ¿Cuál va a ser el tipo de maestro que necesitamos para el siglo XXI? Correcto. ¿Se me explico? Donde tenemos que ver no tan solo necesidades internacionales, sino también tradiciones históricas de cada país, Claro. de cada región. Claro, ¿Sí me explico? Y donde toda la gente se tiene que llegar a discutir sobre esto y no imponer cosas por decreto, sino establecer políticas por consenso. Exactamente, maestro. Correcto. Entonces yo creo que lo básico es esto. ¿Sí me explico? Y que va a haber conflicto, pero podrá haber formas de resolverlas políticamente. Claro. Es Todavía decir, de acuerdo. racionalmente. Claro. Qué bueno. Sí. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que este Congreso, si se aprovecha, puede rendir buenos frutos. Claro, maestro. Sí. Claro. Sí, ¿no? Y como bien comentan, es un problema con diversas aristas. Una de ellas, por ejemplo, es el respeto al magisterio, al profesorado, que ha sido una de las preocupaciones de Ackerman. Él escribe un artículo, Todos somos maestros, donde se narra parte de las agresiones y la criminalización que se ha venido haciendo a través de los medios, lamentablemente, para el docente, y donde se ha buscado un enfrentamiento con padres de familia. Pero bueno, ese es digamos, otro de las aristas de la problemática. Aquí básicamente, y aunque sí lo trató seguramente Ackerman, aquí lo que estamos hablando es sobre todos los temas inherentes con la educación, como puede ser la formación docente, puede ser el diseño curricular, la política educativa, el uso de las nuevas tecnologías, y cada uno de los elementos que inciden en los diversos niveles educativos. O sea, de la escuela normal como formador de formadores es uno de los niveles nada más, pero la educación, bueno, pues también tenemos que hablar para esa reforma educativa de la educación superior y los demás niveles. Pero bueno, pues es parte de lo que se va abordando, y que ojalá que ese congreso que se está visualizando haya
bajo una directriz más inclusiva, que la convocatoria, como esta ocasión que tuvo eco, pues así se surjan algunas propuestas hacia las autoridades educativas en función a si estamos hablando del artículo 3, bueno, pues a los legisladores, pero también la Ley General de Educación, que en muchas ocasiones no se toma en cuenta. He tenido ahí la experiencia de hablar con algunos profesores y bueno, pues a veces no se tiene ni siquiera una visualización de lo que es el sistema educativo nacional, de sus elementos y que en consecuencia tienen que ser evaluados, no solamente el cuerpo docente, sino ser evaluados cada uno de los elementos del sistema educativo nacional, como son instituciones, autoridades educativas, planes y programas, instituciones públicas y privadas, etcétera, ¿no? Correcto, mi querido maestro. Sí, sí, maestro Javier. Sí, yo creo que hay muchas cosas jurídicas que muchas veces se está hablando mucho, pero que no se aplican, como es el caso de la soberanía, ¿no? Sí. Antes se hablaba de soberanía de los estados, de los municipios, y en realidad eso no existe, y menos ahora. Claro. ¿No? Sí. Es decir, ya desde el momento en que existen instancias supranacionales que juzgan, ¿no? Sí. ¿Dónde está la soberanía nacional? Claro. Sí, yo recuerdo hace mucho tiempo de cuando una instancia de la ONU quería juzgar a Pinochet. El único que lo defendió fue Fidel Castro a Pinochet, sí. No precisamente por eso, sino por el derecho que tiene, el derecho jurídico, el principio de soberanía debería ser. Sí. Y claro. Dice, esto tiene implicaciones. Sí, pero ya no existe soberanía. Claro. Sí, en el aspecto educativo, por ejemplo, estamos hablando de instancias como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Y entonces, entonces tú dices, bueno, si ya lo que es, entonces ¿para qué estar jugando y estar confundiendo a la gente o confundiéndonos nosotros mismos, estar defendiendo un derecho que no es? Sí, bueno, sí, Javier, es decir, ¿es o no es? Claro. Si no es, pues ya no es, ya que estamos hablando. Sí, la crítica es perfectamente pertinente. Sin embargo, pues en el campo de las luchas sociales, políticas de los pueblos, estos principios que con el auge de la globalización se han venido deteriorando en su significación, el concepto de nación, el concepto de Estado, el concepto de soberanía, efectivamente casi son conceptos inexistentes porque todo se determina por esos organismos que tienen poder más allá de las fronteras de cada nación, de cada país. Eso es verdad. Sin embargo, no se han perdido y la lucha de los pueblos es rescatar en la parte perdida y reafirmar en la parte que se ha mantenido esos principios de soberanía nacional, porque de hecho, aunque la globalización avanza, no se suprimen las estructuras nacionales, solamente se desatienden y se dejan de observar en la práctica, pero ahí están teóricamente vigentes. La Constitución mexicana es soberana en el sentido de que consagra las aspiraciones del pueblo, en ese sentido de soberana, y la soberanía nacional, el artículo constitucional que la consagra, tengo entendido que es el 39, sigue residiendo y nadie lo duda de que reside en el pueblo. Y ese concepto de soberanía, exacto, está vigente solo en la teoría, pero en la práctica es letra muerta. Es letra muerta, como es letra muerta el concepto también de democracia, o ha sido por lo menos en estos. Entonces hay que luchar por ellos. Las luchas populares, las luchas ideológicas, las concepciones de la ciudadanía,
Yo creo que si son bien intencionadas, si están orientadas hacia la verdad y el bien de la sociedad, el bien público, deben de procurar rescatar lo perdido en soberanía, en tratándose del concepto de soberanía, y restablecerla. Por eso yo, en este brevísimo estudio, propuesta que tengo de nuevo normalismo, no es nuevo como concepto innovador de moda. Es nuevo porque tendrá que contener aspectos que la realidad actual necesariamente le va a imprimir, pero es más bien una especie de renacimiento, de rescate, de retomar lo que de valía se ha perdido, como dice este escritor, cuánto hemos perdido, y se refiere a todos los valores que un tiempo estaban vigentes en el país y que los hemos ido abandonando. Entonces, en ese sentido, tienen razón los críticos de que esto ya no existe realmente, pero creo que hay que hacer valer la teoría, porque la teoría es producto de la lucha histórica de las sociedades. Sí, lo que también estamos viendo es que estamos cayendo, desviándonos del tema. Sí me explico. Es decir, no... Yo creo que la insistencia es volver a lo que... ya también me perdí. Sí me explico. Volver al tema central. Nosotros, aquí hay dos cosas y yo sí quisiera centrarnos. Aquí hay una institución histórica, que es la Normal, que hace un congreso para presentar una alternativa, no para recordar pasadas glorias, sino para presentar una alternativa para el siglo XXI. Al menos eso yo entendí. Claro. ¿No? Y si se hace historia, no es para recordar viejas glorias, sino para ver la tradición con que vamos a avanzar. Por eso la pregunta del compañero era muy pertinente. ¿Cuáles son los temas que propone el Congreso? ¿Sí? ¿Sí me explico? Para ponernos, esta es nuestra realidad, este es el y no caer en algo que vemos todos los días en la televisión. Tal parece que el problema educativo es un conflicto. No, es un problema. Es un problema. Desde el punto de vista académico estamos hablando de la tendencia a una calidad educativa. Y bueno, pues hemos llegado a la finalización de este programa. Esperamos invitar a algunos de los organizadores del Congreso para pues que nos compartan cuáles son las conclusiones a las que se llegaron desde el punto de vista de ellos, y bueno, pues si se cumplió la finalidad, seguramente sí se cumple en parte, pero sí es muy importante que ellos mismos nos compartan cuáles son las conclusiones. Pues agradecemos a nuestros compañeros de la academia, al maestro Javier Ortiz Aguilar, Romeo Cuervo Telles, el participar en este programa, y nos vemos la próxima semana. En la red presentó de la Academia para el Mundo. Aún queda mucho por aprender. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en mundo40.com.